En esta ocasión, con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres. Ministra, le agradezco la oportunidad de platicar con Liberal Metropolitano y Cúspide en esta entrevista a nivel nacional y que se transmitirá también en medios digitales y electrónicos. Muchas gracias y buenas tardes. Un placer, Federico, aquí a sus órdenes. Ministra, déjeme llevarla para conocimiento de nuestra audiencia al trienio 1997-2000, cuando usted, en otro poder de la Unión, habló en el segundo periodo ordinario de sesiones, para ser específico en 1998, sobre la necesidad de crear la austeridad en el ámbito del poder legislativo y al poder judicial. ¿Qué la llevó en ese 1998, en la primera Cámara plural en la historia de este país, a fijar esa posición? Pues justamente fue muy importante aquel momento porque gracias a una composición no mayoritaria en aquel momento del que fue el partido, digamos que dominante durante más de 70 años, el Partido Revolucionario Institucional, se juntaron todos los demás partidos de oposición y por lo menos durante un año se mantuvo en la Cámara de Diputados una intención muy fuerte de hacer un ejercicio distinto, radicalmente distinto del gasto público. Y se tomaron muchas medidas muy importantes, en aquel momento muy impulsadas, pues por todavía en un acuerdo de oposición, en el caso nuestro, impulsada sobre todo por Pablo Gómez, tuvieron que ver con muchas restricciones en el gasto. Se aprobó un nuevo reglamento de viajes que hasta entonces se había permitido que todos los viajes de avión que realizaban las y los diputados en aquel momento se realizaban en vuelos de primera clase o en asientos de primera clase. Entonces el gasto era estratosférico, no había reglamento, no había límite, los viáticos se entregaban a diestra y siniestra de acuerdo con las buenas relaciones que se tuvieran con quien administraba esos recursos, y además se pagaban, se hacían varios pagos extras por comisión. Entonces, quien ocupara una secretaría, una presidencia de una comisión, recibía un sobresalario de los demás diputados o respecto de los demás diputados. Al final de los años, que justamente es cuando discutimos por primera vez todas estas medidas, se distribuían los remanentes entre los grupos parlamentarios, que a su vez los entregaban a los legisladores. En aquella legislatura paramos todas estas prácticas por consenso, por única vez quizá del propio Congreso de la Unión, o en este caso de la Cámara de Diputados, se pararon todos esos abusos. Fue la única legislatura, por lo menos en muchos años o hasta entonces, que además descartó lo que se llamaba pago de marcha al final del propio ejercicio legislativo. Entonces fortalecimos por primera vez desde la oposición pues una nueva forma o implantamos una nueva forma y mostramos que era posible que el poder público pues fuera austero. Respaldamos estas medidas y por lo menos en esa legislatura, ese primer año fue fundamental. Después se fue rompiendo los consensos parlamentarios, sobre todo a raíz de la aprobación del FOAPROA. Y ya no logramos tener la misma cohesión en estas medidas, digamos que de austeridad. Sin embargo, pues quedaron como gran ejemplo posterior y además para una servidora como una necesidad y como una muestra de que se puede ahorrar mucho dinero cuando los servidores públicos no se lo quedan para ellos. Ahora, ministra Lenia Batres, a 27 años de distancia de ese trienio en que conoció a otro de los tres poderes de la Unión, el año pasado en el Senado de la República se abordó el tema de los 40 privilegios que los integrantes de la Corte, los 11 ministros, disponían. Entre otros, un salario superior al $250,000, mayor que el presidente de la República en funciones, un grupo de colaboradores que nos costaba a los contribuyentes 5 millones de pesos y otras prestaciones que usted misma dijo al
llegar a este encargo que le conferimos los mexicanos no eran justas. Sí, nosotros contabilizamos entre las prestaciones y la remuneración de un ministro. El año pasado, 2024, se percibieron casi 600,000 pesos por ministro al mes. Nosotros venimos ejerciendo pues una acción pues totalmente unilateral que anunciamos desde que tomamos protesta aquí en la Corte, de devolver todo excedente, todo lo que implica un pues no es sobresueldo en este caso, pero es un exceso sobre el monto que establece el artículo 127, fracción segunda, como límite máximo de lo que podemos percibir como remuneraciones las personas servidoras públicas, que es la remuneración de quien ocupa la presidencia de la República. Nosotros hicimos la cuenta y devolvimos, o estamos devolviendo hasta el día de hoy, todo lo que excede el monto del sueldo, que es lo que se percibe en efectivo y es lo que se establece muy claramente en el presupuesto, más el monto de las prestaciones, que no todas están reportadas en el presupuesto efectivamente, y por eso son parte de los privilegios que se vienen percibiendo, y tiene que ver con seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, un pago de riesgos y diferentes prestaciones. Hay una prestación, bueno, que puede ocurrir aleatoriamente, que tiene que ver con un pago de defunción, que sin embargo es altísimo en el caso de un ministro, y hay otras prestaciones adicionales que se perciben, desde el pago de unos lentes, que es un pago muy pequeño, pero hasta un pago de 85,000 pesos al mes para alimentos, por encima de pues un apoyo que se percibe aquí mismo para tener comida para los ministros aquí, y además de que se recibe, bueno, además de que a los trabajadores sí se les cobra, a los ministros no, además se entrega esta cantidad de 85,000 pesos al mes para cada uno de los ministros. Obviamente es parte de las prestaciones que no recibo. Otra prestación que no recibo es la de una colegiatura que puede llegar, bueno, que no tiene límite. Lo que vimos nosotros es que tan solo la ponencia de una servidora, cuando recibí el equipo de trabajo, había por lo menos 4 personas que recibían, ya no digamos ministros, también los funcionarios de la Corte, que recibían o que tenían como prestación el pago de colegiaturas de más de 25,000 pesos. Entonces, al mes, obviamente. Entonces, son prestaciones muy caras. Los ministros, por supuesto, pueden ocupar eso y más, y tampoco tiene límite. Además, recibimos 2 camionetas blindadas, yo devolví una, utilizo una. Además, recibimos y utilizo una porque me movilizo finalmente en esta ciudad y en el país, porque andamos visitando muchas comunidades para platicar sobre el propio Poder Judicial. También ¿qué otras prestaciones? Bueno, entre las que recuerdo como privilegios, efectivamente, porque estas no se contabilizan en el sueldo y finalmente se vienen pagando. Bueno, además de apoyo de uniformes y otros tipos de apoyos que también se podrían estar dando. Es muy importante esto que comentas del personal. Tenemos efectivamente un monto que no recibimos nosotros, sino un monto máximo que puede ser el que ocupe nuestro equipo de trabajo. Nuestro equipo de trabajo no es un equipo personal, no son personas que nos auxilian a nosotros en labores ajenas a la propia Corte, sino que es un equipo de profesionales que en realidad conforman lo que termina siendo una función jurisdiccional, que incluso puede ser hasta más grande que lo que hace
un tribunal colegiado mismo. Lo que nosotros proyectamos en cada sesión llega a ser, por ejemplo, su servidora propuso durante el último mes 50 proyectos a la sala y al pleno, proyectos de sentencias. Estas sentencias, pues sí las trabajo, por supuesto, vemos y atendemos cada uno de los casos, pero las trabaja fundamentalmente un equipo que es ese equipo conformado por 9 secretarios de estudio y cuenta que a su vez trabajan con secretarios auxiliares y con oficiales, conforman un equipo jurisdiccional. Es un equipo obviamente de abogadas y de abogados. En el caso nuestro se ha hecho incluso hasta ruido de que tengo 79 asesores, no tengo 79 asesores, el equipo de su servidora lo conforman 79 personas, en su mayoría abogadas y abogados que trabajan estos proyectos. 79 efectivamente es el grupo más grande o el equipo más grande de trabajo que tenga cualquier ministro, pero eso se debe a que pues ocupo justamente ese monto máximo que es de 5 millones de pesos, que insisto no recibimos nosotros, pero que en el caso nuestro alcanza para mucho más personas que otras ponencias se le llama a estos equipos de trabajo de cada ministro, alcanza para cerca del doble que otros ministros, porque en nuestro caso hemos cuidado que no solamente su servidora, sino cada uno de los colaboradores que conforman esta ponencia, empezando por los secretarios de estudio y cuenta, tampoco excedan en sus remuneraciones la remuneración del presidente de la República, porque de acuerdo con el tabulador de la Corte, desde una remuneración de subdirector, y en este caso la totalidad de los secretarios de estudio y cuenta, podían estar superando la remuneración del presidente de la República, no nada más la de los ministros. Y bueno, nosotros hemos hecho público que justamente por esa razón del Poder Judicial de la Federación hay en este momento 2.377 personas que exceden la remuneración de la presidenta de la República. Entonces nosotros pusimos este cuidado de ocupar el tabulador de la Corte, pero en ningún caso que lleguen a ganar lo que gana, o sea, más de lo que gana la presidenta de la República. Entonces yo devuelvo ese excedente, pero en el caso de los colaboradores de esta ponencia, ninguno ocupa ese monto, pero además ninguno y ninguna de nuestras colaboradores tiene seguro de gastos médicos mayores ni seguro de separación individualizada, que están prohibidos por la Ley Federal de Austeridad Republicana. Entonces estamos cumpliendo la Constitución y estamos cumpliendo con las leyes en cuanto a nuestras remuneraciones. Nos han tratado de atacar con que son muchos, pues sí, o que pareciera que son personas al servicio personal. No, es un grupo de colaboradores que formulan justamente los proyectos de sentencias y gracias a lo cual nosotros llevamos 4 meses siendo la ponencia número 1 en cantidad de proyectos presentados y aprobados en la segunda sala. Y además el primer lugar respecto de la totalidad de los ministros de primera y segunda sala. Entonces, pues sí, lo que hacemos es simplemente eficientar los recursos y trabajar pues más rápidamente porque tenemos esa oportunidad. Y sobre este mismo tema, también es importante comentar que lo que hemos logrado ahorrar. Por esta razón, en un año de trabajo, su servidora devolví en efectivo cerca de 1.300.000 pesos a la Tesorería de la Federación y dejé de recibir de prestaciones indebidas cerca de 2 millones más, o sea, le ahorré al erario poco más de 3 millones de pesos, una ministra.
Y mi equipo de trabajo, al dejar de cobrar o al dejar de tener o justificar el gasto de seguro de gastos médicos mayores y de seguro de separación individualizada, le ahorró también 7 millones de pesos al erario. Le ahorramos nosotros, nada más esta ponencia, 10 millones, poco más de 10 millones de pesos al erario público. Entonces es importante comentarlo porque las medidas de austeridad sí son muy importantes, sí generan enormes ahorros. Nada más por último, hicimos la cuenta. Si los 2.377 servidores y servidoras públicas que el día de hoy dentro del Poder Judicial perciben una remuneración mayor que el presidente, si recibieran la misma remuneración que la presidenta de la República, le estarían ahorrando al erario más de 2.167 millones de pesos en un año. Y llevamos 15 años, porque esta es una reforma de 2009 que entró en vigor en 2010, este límite de la remuneración. Si lo multiplicamos por 15 años en que se dejó de cumplir esta disposición constitucional, habríamos ahorrado, nada más de acotar el monto al límite constitucional, más de 30,000 millones de pesos a la Federación. Ministra, déjeme tocar un tema adicional en términos de austeridad. En 2008, el entonces magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevó un tema polémico al Senado al hablar él que los magistrados del tribunal, como los ministros de la Corte, requerían su haber de retiro. ¿Usted es partidaria o no a la existencia del haber de retiro? Por supuesto que no, y ya en la reforma se quitó. Se quitó, ya no va a haber de retiro. Sin embargo, los ministros que se están retirando ahorita, los ministros que no van a elección, sí van a ser los últimos que reciban su haber de retiro. Ya los próximos, o sea, si su servidora o cualquiera que quede después con motivo de la elección se retira, ya no recibirá este monto. Ahora, la elección. Vamos al primer domingo de junio, 880 juzgadores, magistrados y ministros como usted van a las urnas para conocer si nosotros, quienes los vamos a votar, estamos de acuerdo o no. En el interpaz se dan muchos comentarios. Por ejemplo, la relatora de Naciones Unidas, Margaret Staten-Wager, afirma que esta elección será como una caballo de Troya. Dice que el perfil de los que participan no responde a la expectativa de los estándares internacionales. ¿Qué respondería? Pues que nos tiene que mostrar esos estándares, pero lo que nosotros observamos, bueno, ya ahorita de manera hasta comprobada, porque tiene que ver con los propios perfiles que ha decidido cada uno de los comités de evaluación del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, mismo que hizo finalmente una preselección. Los perfiles son muy diversos, ya son perfiles muy interesantes. Hay juristas con experiencia jurisdiccional, con experiencia como jueces o magistrados, pero también hay juristas con experiencia académica, que eso no habíamos tenido propiamente en la Corte o muy escasamente. Tenemos, bueno, y como magistrados y como jueces ninguno, porque nada más podían ingresar quienes ya pudieran participar en la llamada carrera judicial, pero vemos ahora perfiles de ese tipo, vemos perfiles de personas que se han destacado por también como litigantes y otras personas juristas como defensoras de derechos humanos, y tenemos también quien ha tenido una destacada carrera como juristas en la administración pública. Entonces tenemos perfiles mucho más diversos y muy ricos. Se ha querido creer que quien no ha sido juez no podría tener idea de cómo resolver un juicio. Bueno, esta es una idea en realidad absolutamente falsa, absolutamente
acotada además porque busca manipular la propia idea de juez o de jueza. Se piensa que un juez pues casi es un jurista inspirado en el Olimpo, no sé de dónde le llegan los conocimientos de manera etérea porque ha estado lejos de la sociedad y no se ha dejado contaminar por ninguno de esos intereses, ni siquiera los legítimos. Son juristas inspirados de manera cuasi divina. Bueno, eso no existe. Lo que existen son buenos y malos jueces actualmente, y muchos malos jueces, porque lo vemos constantemente. La carrera judicial, la llamada carrera judicial, no garantizó al día de hoy tener buenos jueces. Esa es una crítica que a lo mejor no conoce esta funcionaria de las Naciones Unidas, la relatora de la independencia judicial. Sin embargo, eso lo podemos constatar cualquier mexicano o mexicana, y basta echar además un ojo en la propia percepción que tenemos de los jueces y de las juezas en el rendimiento, la lentitud. Tenemos una lentitud abismal en los días en los que estamos resolviendo juicios. Aquí en la Corte, el juicio que más tardamos es el más numeroso, que es el amparo en revisión en materia administrativa. Llegamos a tardar hasta 1900 días en resolverlo, tiempo promedio. O sea, ¿de qué habla la relatora? Además de que tenemos quejas muy constantes de impunidad, tenemos personas que han pasado años en la cárcel sin una sentencia, en prisión preventiva. A veces se le acusa al Ministerio Público de esto, pues en realidad hay jueces que han dejado, por ejemplo, el caso de este señor Israel Vallarta, lleva 17 años sin una sentencia que no ha querido emitir un juez, es nadie más que un juez. Bueno, tenemos este tipo de problemas que representan impunidad y pues faltas a las obligaciones que tenemos en la impartición de justicia. La carrera judicial, lo que se denominó carrera judicial, en realidad pues fue una especie de tabulador concursado en su caso, porque tanto la Constitución como la ley orgánica, a partir de la reforma de 1995, dispuso que el lugar del mecanismo que hasta entonces se utilizaba para el nombramiento de jueces y magistrados, que era a través de los ministros de la Corte. Los ministros se distribuían cuotas y nombraban jueces y magistrados. Desde el 95 se nombran a través de un examen. Tanto la Constitución como la ley orgánica dispusieron que este examen fuera abierto para que pudieran participar juristas de prácticamente cualquier origen y con este tipo de experiencias que ahora vemos para la elección. Bueno, no sucedió y lo que se hizo fue cerrar el proceso. Hasta ahora solamente podían participar los propios jueces. Bueno, quien ya ocupara el cargo de oficial podía concursar para actuario. Quien ocupara el cargo de actuario podía concursar para secretario. Quien ocupara el cargo de secretario podía participar en un concurso para juez, y quien fuera juez podía concursar para magistrado. Es decir, no podía concursar nadie que no fuera ya integrante del propio Poder Judicial. Eso cerró totalmente el Poder Judicial, lo convirtió en una cofradía, y además esto, junto con el problema del nepotismo que se creó porque los jueces y los magistrados podían hacer la contratación directa de su personal, y durante mucho tiempo nadie les impidió que contrataran familiares, pues lo que teníamos ahora era un poder cerradísimo de un número de familias bastante limitado, y no un poder público que
justamente atrajera a los mejores profesionales del derecho. Ahora con este procedimiento de elección popular, pues tenemos ya una cantidad de perfiles muy diverso, la posibilidad de que la gente los conozca y de que pueda votar por ellos. Entonces no hay tal caballo de Troya, no hay no hay quien se quiera meter por ninguna puerta de atrás. Simplemente el Poder Judicial abre sus puertas a los juristas mexicanos para que puedan a su vez funcionar, porque finalmente el juez no tiene un título nobiliario, justamente porque no tiene inspiración divina. El juez es un funcionario público que además aprende y además nos demuestra quién es a través de la experiencia, es decir, con lo que resuelve, no con su inspiración, no con su no contaminación, sino a través justamente de mostrarnos cuántas sentencias, en qué sentido, cuál es su concepción de justicia. Es decir, el juez, las juezas somos seres absolutamente terrenales que más bien estamos para comprobar que servimos al pueblo, y justamente lo que nos permite ahora la reforma, lo que nos permite la elección es comprobar que somos o que podemos ser buenos servidores públicos en la función de jueces. Entonces, no hay ninguna alteración del Poder Judicial. Creo que al contrario, nos da una oportunidad de ser más independientes. La independencia del juez es fundamentalmente en cada sentencia. Ahí es donde tenemos que demostrar que somos independientes frente a las partes, que no tenemos ningún conflicto de interés, que no somos parte de ninguna cadena de influyentismo, como ha sucedido justamente por lo cerrado que ha sido este Poder Judicial, y que con mucha libertad podemos resolver el problema de una familia, el problema de una empresa y un trabajador, el problema de un ejido frente a un invasor de ese ejido, etcétera, etcétera. Entonces, la independencia judicial es del juicio. Cada juicio tenemos que ser independientes. Esa es la independencia. Y sí es muy importante decirlo, porque se cree que lo que tiene que hacer el Poder Judicial es declararle la guerra como si fuera oposición a los otros poderes. No, el Poder Judicial también es parte del Estado mexicano y debe colaborar y ser responsable de los retos del Estado mexicano. No de un partido político, no de una facción, no del Estado mexicano. ¿Cuáles son los retos y los fines del Estado mexicano? Pues los que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esos fines implican colaboración entre los poderes, no que se declaren la guerra, ni que uno diga yo soy independiente de ustedes. La independencia es del juez, no del Poder Judicial, como si fuera una república distinta de otro país y que debe responder a intereses distintos que los otros dos poderes. Los tres poderes de la Unión deben representar a los mexicanos y representar a los mexicanos de manera muy digna, representar a su pueblo, servirle a su pueblo y además actuar de manera armónica, porque si no, lo que sucede son colapsos institucionales. Finalmente, ministra, permítame recapitular varios eventos de lo que nos dice nuestra audiencia liberal metropolitano no debiera ocurrir tanto en radio como en televisión al elegir nosotros como mexicanos a nuestros juzgadores. Un exdirector del CISEN o exprocurador general de la República, posteriormente acusado por la Auditoría Superior de la Federación, o entre otros el órgano financiero, inteligencia financiera del gobierno federal, de claroscuros, dimite a un encargo como antes de 19 años por tener ese historial. Imagínense, entonces, basado en ese ejemplo, un exdirector del CISEN que tal vez la investigó a usted en su labor como titular de la policía del antiguo Estado mexicano, exfiscal de la Nación en el Poder Ejecutivo, llega ahí y nos defrauda y se va. Y la unidad de inteligencia financiera dice, ¿por qué se va? Y no se nos explica. Para eso existía el Consejo de la Judicatura, ahora convertido en un tribunal de sentencias. ¿Qué garantías ofrece, ministra Lenia Batres, para que esa conversión de 11 a 9 o de 19 a 11 y 9 sea funcional, responda al interés de todos los mexicanos
que deseamos, tenemos apetito de una justicia expedita, ministra? Pues parte del diseño nos va a ayudar porque se trata ahora de un tribunal de disciplina judicial que va a ser electo también por el voto popular. Es decir, no se va a nombrar entre ellos. Actualmente el Consejo de la Judicatura Federal está integrado en su mayoría por magistrados y por ministros del propio Poder Judicial, lo cual implica que es juez y parte. Todo lo que hace, lo hace como integrantes y por lo tanto se suele solidarizar muchísimo. La cantidad de sanciones que emite son nada. En 2023 abrió 14 procedimientos de sanción y ya hemos revocado, llevábamos 5, es probable que el día de hoy en la mañana sea el 6º que revocamos. O sea, no se sanciona a nadie, no se sanciona a los funcionarios, jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras, no hemos estado nunca sujetos a sanción, por cierto. Ahora el tribunal va a poder sancionarnos administrativamente incluso a los ministros. Y además va a poder integrar averiguaciones o investigaciones que puede presentar ante el Ministerio Público, va a poder integrar investigaciones de conductas constitutivas de delito, que eso es muy importante. Y va a poder además solicitar el desafuero de cualquiera de los, en este caso jueces, magistrados, ministros que pudieran estar incurriendo en algún delito. Entonces tiene independencia absoluta porque va a ser nombrado igual que cada uno de los jueces por el voto popular. No va a ser juez y parte, es digamos que un tribunal compuesto de jueces que pueden juzgar jueces, eso es muy importante, y que va a tener una autonomía absoluta respecto de esos jueces. Ni ellos son parte de este órgano, ni tienen el mismo origen de nombramiento. Entonces, eso creo que le da una posibilidad, pues justamente de pues la imparcialidad, la independencia que en este caso queremos, para que se pueda analizar las conductas de las personas juzgadoras y no queden en la impunidad, que ha sido una constante. Entonces están esos casos, ese caso de ese exministro que simplemente dimitió y no pasa nada. Así hay muchos otros casos. Aquí una costumbre muy común es que cuando hay una queja contra un magistrado, un juez o una jueza, simplemente se le cambia de adscripción y ya no pasó nada. Y si vuelve a haber otra queja, se le vuelve a cambiar de adscripción, cuando lo que se necesita es que se sancione, se analice y se sancionen conductas pues, que pueden ser incluso muy graves, porque pueden llegar a tener relación con actos de corrupción o con formas que llegan a ser también muy nocivas de maltrato extremo al propio personal de los juzgados o de los tribunales, que también se presentan muchas quejas de este tipo. Porque es inadmisible que el ministro presidente al mismo tiempo fuera el titular de la judicatura. Entonces, ¿cuál era la división? No se puede ser juez y parte. Así es, exactamente. No, pero además el Consejo de la Judicatura era todo, era un órgano de administración. Al mismo tiempo administraba más de 68 mil millones de pesos, al mismo tiempo nombraba a los, diseñaba el examen, aplicaba el examen, y nombraba jueces, magistrados, y al mismo tiempo recibía las quejas, los sancionaba y al mismo tiempo auditaba, o sea, hacía absolutamente todo. Ahora estas funciones van a estar separadas. Va a seguir auditando la Auditoría Superior de la Federación, que es del Poder Legislativo, no del Poder Judicial, que prácticamente se le había impedido ya que auditara al Poder Judicial. Va a nombrar, van a hacer los nombramientos, pues la población a través del voto, y va a sancionar este órgano de disciplina judicial. Y
lo que podría quedarse como la herencia del Consejo de la Judicatura Federal va a ser el órgano de administración, que es un órgano designado, pero lo único que va a hacer pues es administrar recursos. Ya no sus integrantes no van a realizar funciones jurisdiccionales ni funciones contradictorias de administrar y al mismo tiempo auditarse, por ejemplo, que era parte de lo contradictorio de lo que se hacía. Agradeciendo su disposición de platicar con estos espacios, con Liberal Metropolitano, Cúspide, en nuestro espacio de radio y televisión, nada más quiero concluir con una frase genial, ministra, si me permite, una crítica del modelo tradicional de la Corte. Un penalista como usted, en paz descanse, Ignacio Burgoa Orihuela, decía en el año de 83, el poder legislativo y el poder judicial son lacayos del Ejecutivo Federal. Basado en esta interpretación de un similar a usted penalista, ¿qué nos diría? Pues que lo fue durante mucho tiempo, que eso fue verdad, que durante, digamos que prácticamente casi un siglo, pues más que lacayo fue absolutamente un órgano dependiente, un órgano integrado al Poder Ejecutivo. Del Ejecutivo se recibían instrucciones y se acataban de manera muy disciplinada. Viene un rompimiento muy fuerte cuando se pone sobre todo en duda o se ponen en riesgo este conjunto de prebendas grandísimas que recibían los ministros, porque en realidad yo voy a decir algo que es muy fuerte, pero considero que así es. Creo que esa disciplina, entre comillas, ocurría como una especie de cooptación permanente que tenía un altísimo costo para la población, que era el condicionamiento a enormes remuneraciones. Entre más disciplina había, mejor se pagaba. Y ¿quién paga? Pues paga el pueblo mexicano. Entonces creo que justamente cuando se pone en riesgo o cuando se cuestionan estas altísimas remuneraciones para formar parte finalmente de disposiciones que están aprobando, bueno, que de hecho ha aprobado desde siempre el Poder Legislativo en las leyes de presupuesto y las leyes relativas o en el presupuesto mismo que se aprueba cada año, bueno, para poder ahora sí formar parte como Poder Judicial, como cualquier otro ente público, pues empezó a colapsarse esta relación contra el Legislativo y contra el Ejecutivo. Entonces, no necesitamos nosotros que las buenas relaciones se guarden a través de cooptaciones económicas. Eso es una perversión del poder que no debe suceder nunca más. Y sin embargo, necesitamos poderes colaborativos, con mucha independencia entre sí, con mucha independencia sobre todo en sus funciones sustantivas, por supuesto, porque así se garantiza el cumplimiento de la ley, en este caso hacia los particulares, que son los que reciben las sentencias de un juzgado, de un tribunal y de la propia Suprema Corte, pero al mismo tiempo con mucha responsabilidad de Estado. El Poder Judicial sí tiene como obligación el cumplimiento de nuestra Constitución, es su guardián de acuerdo con la doctrina y de acuerdo con la función que le da la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces nos toca ser muy responsables en la realización de esta función de guardianes constitucionales. Cómo hacer respetar la Constitución y al mismo tiempo funcionar como guardianes, como garantes de este funcionamiento de los tres poderes de la Unión. Yo creo que es lo que nos merecemos o lo que se merecen y seguramente lo que espera la ciudadanía de un poder judicial a la altura de una república democrática. La democratización del Poder Judicial debe también ir en conjunción con esta altísima responsabilidad. Oiga, ministra, ya para
que usted siga en su actividad y nosotros en la nuestra. Si mañana no le preguntamos este último tema acerca de las boletas y la confusión que esa pudieran propiciar el primer domingo de junio, le cambian de sintonía. Usted sigue acá y a nosotros se van con otra estación. Platíquenos en un lenguaje llano, sencillo, ¿cómo podríamos entender el tema de las boletas el primer domingo de junio próximo? Pues vamos a una elección sin precedentes, entonces no hemos tenido ningún ejemplo de este tipo de boleta electoral, pues iban a ser boletas con muchos nombres, pero en realidad el mecanismo de votación no es tan complicado. ¿Qué se le puede recomendar a la gente que vayamos preparándonos ya? Va a haber un portal donde estarán todas las trayectorias de todas las personas candidatas y estará además señalándose por entidad federativa o incluso por distrito, por qué tipo de cargos le va a tocar votar a cada quien y por lo tanto se podrán observar las boletas correspondientes. Yo creo que la recomendación que podemos hacer desde ya es que no deje nadie de asomarse a esta boleta, no es tan complicada. Cuando se le entiende, pues estarán referenciados los nombres por número y lo que trae arriba la boleta son cuadritos de los números. Entonces trae un cuadrito trae un lado donde dice, por ejemplo, en el caso de la boleta de ministros y ministras, vienen separados hombres, creo que mujeres vienen primero y luego hombres, y dice, escoja usted 5 números correspondientes a los nombres de quienes crea que son o quienes vaya usted a elegir como ministras de la Suprema Corte. Y del otro lado dice, escoja usted 4 números correspondientes a los siguientes nombres de quienes desee usted que formen parte de la Suprema Corte. Entonces, cuando uno ve ya los cuadritos, ve los números, ya vemos que no es tan complicado. Lo más difícil quizás sea familiarizarnos con la trayectoria de cada quien, sobre todo de quienes no han sido pues personajes públicos. Hay jueces, juezas que creo que son magníficos candidatos y candidatas. Ojalá haya el tiempo que se tome cada ciudadana, cada ciudadano, porque eso no lo vamos a encontrar en las calles, a diferencia de la elección ordinaria por partidos políticos que vemos calles y calles llenísimas de toda clase de propagandas espectaculares, cartelones, banderines, volantes, folletos, trípticos, dípticos, todas las variedades de propaganda. En este caso no vamos a poder hacerla. Vamos, en lo que nos dice la ley electoral es que vamos a poder imprimir volantes y tal vez carteles. Entonces, y además no tenemos financiamiento privado, o sea, tampoco podemos recibir recursos y por lo tanto, pues tenemos posibilidades de una cantidad muy limitada de propaganda. Esta será la única forma en que podremos tener contacto las y los candidatos y lo que podamos organizar de eventos directos. Entonces, la forma más sencilla de poder conocer las candidaturas, pues va a ser a través de Internet. Entonces, yo creo que el propio INE pues tiene ese gran reto, pero independientemente de que lo haga el INE, pues sí podemos nosotros difundir esta página, informar a todos los conocidos, nuestras conocidas, que ese es el mecanismo de votación, que se asomen, que vean quiénes son, que tomen nota, quién creen que le gustaría que fuera o quién observan que es una mejor candidata para el cargo de juez de distrito, de jueza de distrito, para el cargo de magistrada o magistrado de circuito y para los cargos de ministros y ministras de la Corte. Tenemos un número limitado de números que vamos a poder señalar en los cuadritos, pero es más o menos didáctica la boleta. Entonces, si el INE nos ayuda y nosotros ayudamos a que más y más gente tome nota de cómo va a ser el mecanismo, pues será un proceso todavía más democrático porque podrá votar una mayor cantidad de población.
Muchas gracias, ministra Lenia Batres. Bienvenida a la Batres Troika, al Poder Judicial, y gracias por la oportunidad de platicar con usted. Ojalá esto sea más recurrente. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes.